El día que Mónica decidió cancelar la boda que iba a convertirla en la esposa perfecta ante todo Ciudad de México, no lo hizo por otro hombre ni por un escándalo, sino porque una pregunta sencilla que escuchó meses antes en Oaxaca empezó a perseguirla como un eco imposible de ignorar, obligándola a enfrentarse a la verdad de que había construido una vida impecable donde todos la miraban, pero nadie la conocía realmente. Mónica había aprendido desde muy joven que el mundo podía convertirse en un escenario si uno sabía pararse con la postura correcta, sostener la mirada el tiempo suficiente y sonreír como si la luz naciera desde adentro, aunque por dentro solo hubiera cansancio. Su rostro cubría espectaculares en Ciudad de México y su nombre era pronunciado en eventos donde las copas tintineaban como campanas discretas celebrando el éxito ajeno, y cada vez que caminaba tomada del brazo de su prometido, un empresario influyente que parecía moverse con naturalidad entre ministros y directores de corporativos, sentía que estaba representando una versión impecable de sí misma que no admitía grietas. Vivía en un departamento amplio con ventanales que miraban hacia avenidas iluminadas incluso de madrugada, y todo en su entorno parecía estar diseñado para confirmar que había ganado el juego de la vida. Sin embargo, por las noches, cuando se quitaba el maquillaje con movimientos lentos frente al espejo, le costaba reconocer a la mujer que quedaba después de borrar cada capa de perfección. Su prometido hablaba de expansión, de inversiones, de una boda que sería portada de revistas sociales, y ella asentía con esa elegancia automática que había perfeccionado con los años, aunque una parte silenciosa de su interior empezaba a sentirse como una habitación cerrada sin ventanas. Una vez al mes, siempre con una excusa distinta y cuidadosamente construida, Mónica viajaba a Oaxaca con una discreción que rozaba la clandestinidad, cambiaba los vestidos estructurados por jeans sencillos y blusas de algodón, y se recogía el cabello en una coleta sin preocuparse por el ángulo favorecedor. En un centro comunitario de paredes claras y ventiladores que giraban perezosamente sobre las cabezas inquietas de adolescentes, impartía talleres de autoestima para chicas que habían crecido escuchando que su piel era demasiado oscura, que su cuerpo era demasiado grande, que sus sueños eran demasiado ambiciosos para su contexto. Allí nadie le pedía selfies ni hablaba de contratos millonarios, la escuchaban como se escucha a alguien que ha sobrevivido a su propia inseguridad, y cuando les contaba que la belleza sin identidad puede convertirse en una jaula dorada, sentía que por fin estaba diciendo algo verdadero. Fue en una de esas tardes cuando conoció a Mateo, el maestro de literatura del centro, un hombre que hablaba con pausas largas y miradas profundas como si cada palabra mereciera espacio para respirar, y que no mostró la menor señal de reconocimiento cuando alguien mencionó su apellido artístico en tono curioso. Él la observó con una mezcla de interés y calma que la descolocó. No había fascinación en sus ojos sino una atención serena que parecía dirigida a lo que ella callaba más que a lo que decía. Durante una conversación bajo la sombra de un árbol en el patio polvoriento, él le preguntó quién era cuando nadie le estaba mirando, y la pregunta cayó dentro de ella como una piedra en agua quieta, expandiéndose en ondas que no supo cómo contener. A partir de ese día comenzó a esperar con una ansiedad silenciosa los viajes mensuales, no por la admiración de las chicas ni por la sensación de utilidad que le regalaban los talleres, sino por esas conversaciones con Mateo que desarmaban con paciencia cada una de sus certezas. Él le hablaba de libros que retrataban mujeres complejas y contradictorias, de personajes que elegían la incertidumbre antes que la comodidad, y ella se descubría confesando temores que jamás había articulado en voz alta, como el miedo de casarse con un hombre que la quería perfecta pero no necesariamente auténtica, o la sospecha de que su vida brillante podía ser también una forma sofisticada de huir de sí misma. En Ciudad de México la boda tomaba forma con una precisión casi militar, diseñadores, chefs, listas de invitados que parecían más una estrategia de posicionamiento que una celebración íntima, y cada decisión reforzaba la narrativa de éxito que todos esperaban de ella. Su prometido hablaba del futuro como quien enumera activos, mencionaba hijos educados en el extranjero, fundaciones benéficas con su apellido, apariciones estratégicas en eventos de alto perfil, y Mónica asentía mientras sentía que la vida se le convertía en un itinerario perfectamente trazado del que no era la autora. Una noche, mientras probaba el vestido que había sido confeccionado especialmente para ella, se miró al espejo rodeada de luces blancas y manos expertas que ajustaban cada detalle, y tuvo la extraña sensación de estar desapareciendo detrás del encaje y la seda, como si la mujer que enseñaba a adolescentes a aceptarse estuviera siendo enterrada bajo capas de expectativas ajenas. Recordó entonces una tarde en Oaxaca en la que una de las chicas había confesado que soñaba con estudiar fuera del estado aunque su familia la considerara egoísta por desear algo distinto, y Mónica había respondido que elegir la propia voz siempre tiene un costo pero callarla lo tiene aún mayor. El descubrimiento de su doble vida llegó de la manera más previsible y dolorosa. Un conocido de su prometido la vio salir del centro comunitario y la reconoció, y en cuestión de días la información se convirtió en una confrontación fría en la sala minimalista del departamento en Ciudad de México. Él no gritó ni levantó la voz, habló con una serenidad que resultaba más intimidante que cualquier explosión,
le dijo que no entendía por qué necesitaba ese tipo de exposición innecesaria, que su imagen debía cuidarse, que asociarse con proyectos pequeños y sin prestigio no estaba alineado con la vida que estaban construyendo. Cuando ella intentó explicar que no era una estrategia sino una necesidad íntima, él la miró con una mezcla de desconcierto y desaprobación, como si estuviera descubriendo una grieta incómoda en la escultura que creía perfecta. Le pidió que eligiera entre el futuro que habían planeado y esa versión improvisada de sí misma que parecía empeñada en complicarlo todo, y en ese instante Mónica comprendió que la decisión no se trataba de dos hombres sino de dos narrativas irreconciliables. Podía quedarse y convertirse en un símbolo impecable de éxito, o podía arriesgarlo todo por una identidad que apenas estaba empezando a comprender. Viajó a Oaxaca sin anunciarlo como lo hacía siempre, pero esta vez no había excusas ni fechas de regreso definidas, y al reencontrarse con Mateo bajo el mismo árbol que había sido testigo de sus primeras conversaciones, sintió que el aire tenía una claridad distinta, como si la decisión ya hubiera sido tomada en algún lugar profundo antes de que su mente pudiera formularla. Le contó lo ocurrido con una honestidad que la dejó temblando. Habló del miedo a perder seguridad, estatus y la aprobación de un mundo que la había aplaudido durante años, y mientras hablaba se dio cuenta de que por primera vez no estaba modulando su voz para sonar admirable. Mateo no le ofreció promesas grandiosas ni soluciones románticas, le dijo que amar a alguien no debería implicar renunciar a la parte más verdadera de uno mismo, y que si decidía quedarse en Oaxaca o volver a la ciudad debía hacerlo no por él sino por la mujer que quería habitar en silencio cuando nadie estuviera mirando. Esa ausencia de presión fue, paradójicamente, lo que más la acercó a él, porque entendió que su presencia no exigía sacrificios sino coherencia. La ruptura con su prometido fue elegante en las formas y devastadora en el fondo. Los medios hablaron de diferencias irreconciliables y agendas incompatibles, y ella soportó titulares y especulaciones con la misma compostura que había sostenido desfiles internacionales, pero por dentro se sentía como alguien que acaba de saltar al vacío sin saber con certeza si habrá agua o suelo firme al final. En Ciudad de México su ausencia empezó a notarse en eventos y campañas. Algunas marcas se alejaron con cautela, otras la buscaron atraídas por la narrativa de autenticidad que comenzaba a rodearla. Con el tiempo, sus viajes a Oaxaca dejaron de ser secretos y se convirtieron en parte visible de su identidad. Integró su trabajo como modelo con proyectos sociales que ya no necesitaban esconderse, y descubrió que el amor que crecía entre ella y Mateo no era una explosión dramática sino una construcción lenta hecha de conversaciones, respeto y una libertad que nunca había experimentado. No fue un camino exento de dudas ni de momentos en que la estabilidad perdida parecía tentarla de regreso, pero cada vez que miraba a las chicas del taller hablar con más seguridad sobre sus sueños, comprendía que estaba enseñando con su propia vida lo que antes solo podía explicar con palabras. Mónica entendió finalmente que la verdadera belleza no era la que se sostenía bajo reflectores sino la que resistía en la intimidad de las decisiones difíciles, y que el amor profundo no consiste en encajar perfectamente en el mundo del otro sino en atreverse a construir uno nuevo donde ambos puedan respirar sin máscaras. Y así, entre la tierra cálida de Oaxaca y los ecos todavía presentes de una vida brillante en la capital, comenzó a habitar una versión de sí misma que no necesitaba aplausos para sentirse real, una mujer que había elegido ser vista en su complejidad antes que admirada en su perfección. Si te gustó esta historia dale like y suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.